De acuerdo. Pues lo primero de todo, bienvenidos y muy buenos días. Gracias por venir a este evento webinar de Foresteco, herramienta digital para la adaptación y restauración de los ecosistemas forestales. Disculpad. Y antes de dar paso a Jaime Rivalegua, que es el presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, simplemente recordar que este evento cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, MITECO, y que están bebido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Así que sin más, pues le dejo el turno a Jaime Rivalegua y muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario. Voy a compartir mi pantalla para haceros una presentación primero del proyecto. Por favor, César, ¿puedes dejar de compartirse? Sí, ya está. Voy a ver a mi pantalla. Voy a compartirla. Bueno, pues como decía, voy a hacerles una presentación rápida del proyecto en sí y luego nos vamos a centrar sobre todo en la plataforma que hemos desarrollado en el proyecto. Como ha dicho César, el proyecto Foresteco, que está financiado por la Fundación Biodiversidad a través del Plan de Recuperación y Resiliencia con fondos Next Generation. Estos son los socios del proyecto, está coordinado por nosotros, la Fundación para la Investigación del Clima, y participan también como socios el INIA-CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que cada uno con su aportación ha sido esencial en la consecución de los resultados. Muy rápidamente, ya digo, voy a ir muy rápido en la presentación del proyecto, que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hecho en otros webinarios y porque quiero dedicar más tiempo a la parte de la plataforma. El objetivo general es realizar una investigación sobre el impacto del cambio climático en las principales especies forestales de la península ibérica y desarrollar la herramienta digital que vamos a mostrar para el apoyo a la toma de decisiones de planificación y gestión de infraestructura verde y para la restauración de ecosistemas. Este proyecto nace un poco de la necesidad que nos muestran desde los gestores y gestoras de la política forestal, desde el Ministerio, desde el MITECO, de la necesidad de disponer de información a futuro de cómo van cuál va a ser la idoneidad en el contexto de cambio climático de las especies que tienen que utilizar para aplicar la política forestal en el marco de los requerimientos del Plan Nacional de Adaptación, ¿no? Entonces, en ese marco es en el que se define este proyecto y pasa a ser presentado a la Fundación Biodiversidad y aprobado. El proyecto tiene 4 objetivos específicos. El primero está relacionado con la recopilación de información sobre clima futuro, es decir, a qué nos tenemos que adaptar, que en su caso bueno, hemos trabajado con la información oficial y cuando ha sido necesario hemos generado información más detallada utilizando metodologías avanzadas, utilizando modelos climáticos de los más actualizados, del CENIP 6, que se han utilizado en el sexto informe de evaluación del IPCC y luego explicaremos un poco en qué ha consistido este objetivo. El siguiente objetivo específico ha sido el calibrar y aplicar los modelos de distribución de especies, que lo hemos aplicado, como luego veremos, tanto a especies como a grupos genéticos de algunas de esas especies, ¿no? Entonces, inicialmente eran 49, algunas se han tenido que rechazar, las que el Ministerio nos demandó tener información de su idoneidad a futuro. De estas, de 12 especies, se ha trabajado con grupos genéticos, en total como 50 grupos genéticos, luego lo veremos, y se han desarrollado y aplicado modelos de distribución de especies para estos grupos genéticos. El tercer objetivo está relacionado con la fragmentación y la conectividad. Teniendo en cuenta esta simulación de idoneidad a futuro, se ha hecho un análisis, sobre todo por parte de la FIE, orientado a ver en el contexto de clima
de cambio climático en los diferentes escenarios, cómo va a afectar eso a la conectividad y a la fragmentación. Y el último objetivo específico es el desarrollo de la plataforma web, que como digo, va a ser en lo que más nos centremos. Paso, ya digo, muy rápidamente a mostrarles los resultados por actividad. La primera actividad tenía dos resultados: la recopilación de la fuente de los escenarios oficiales de clima y luego la generación, cuando fuera necesario, de escenarios complementarios. La fuente que hemos utilizado es Adapteca, pero como bien decimos, ha sido necesario trabajar con información complementaria porque, bueno, Adapteca en ese momento tenía información del quinto informe del IPCC, del CEMIP 5, y tenía una resolución que para lo que necesitábamos, luego veremos el motivo, era insuficiente. Entonces hemos tenido que aplicar una metodología que llevamos desarrollando en los últimos 30 años, propia de Downscaling, que está incluida también entre las que se utilizan en Adapteca y que tiene el aval internacional de un montón de proyectos, para realizar una regionalización de las salidas de los modelos más actualizados, los del CEMIP 6, como comentaba, para, metiendo otra información de hidrología, de MDT, vegetación, etcétera, etcétera, llegar a un detalle local con una resolución mayor, luego veremos que esa escala observatorio. No entro en detalles de cómo es la metodología, de análogo en 2 pasos, porque no tenemos tiempo. Simplemente decirles que hemos aplicado esta metodología a 10 de los modelos climáticos coordinados por el CEMIP 6, que se han utilizado en el contexto internacional y que conocemos que su funcionamiento en España es adecuado. Hemos trabajado con 10 modelos climáticos diferentes, que es algo esencial para capturar las incertidumbres asociadas a toda simulación climática. Y los hemos aplicado a lo que el IPCC mandata, que es al menos cuatro escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, Socioeconomic Pathways, escenarios compartidos socioeconómicos que, en función de de diferentes factores de evolución de la sociedad en cuanto a políticas energéticas, emisiones, tecnología, igualdad, etcétera, desarrolla el IPCC, tiene un equipo para desarrollar unas hipótesis que mandata a todos los gestores de los modelos climáticos a utilizar las mismas para que los resultados puedan ser comparables. Finalmente, como digo, el IPCC de alguna manera mandata que se utilicen al menos estos 4 escenarios, los marrones oscuros, que son los que hemos utilizado en el proyecto, y si ustedes están acostumbrados a los del CEMIP 5, los RCPs, pues 2 de ellos se corresponden con el 8.5 y el 4.5, pero han añadido 2 más que también hemos utilizado en el proyecto. Bien, muy rápidamente, insisto que no tenemos tiempo para esto. Hemos trabajado con unos 5.000 y pico, 5.500 observatorios distribuidos por toda la península, la España peninsular y Baleares. Y para cada uno de ellos hemos tenido las series diarias del clima pasado, del clima observado. Hemos obtenido luego las proyecciones a futuro con esta metodología para cada una de las 40 proyecciones, que supone multiplicar 10 modelos por 4 SSPs. Entonces, al final, hemos obtenido una capa para cada una de las 3 variables con las que trabajamos, que son temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, para cada uno de los 12 meses del año y para cada uno de los periodos. Un periodo histórico, y para el futuro hemos dividido el siglo en 3 periodos futuros: principio de siglo, mitad de siglo, final de siglo, y para cada uno de esos periodos hemos tenido esas 40 proyecciones. Total, son 121 capas para cada uno de los meses y cada una de las variables. Bien, y a partir de esto hemos aplicado una metodología de interpolación inteligente que tiene en cuenta el efecto de la topografía sobre las variables meteorológicas, para interpolar toda esta información de estos 5.500 observatorios a una rejilla de un punto por un punto, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Cada píxel es 1 kilómetro por 1 kilómetro. Bien, entonces eso nos ha permitido tener para cada uno de esos píxeles esas variables de precipitación media mensual para cada uno de los promedios de 30 años
en cada uno de los 12 meses, temperatura máxima y temperatura mínima promedio. Y a partir de eso hemos calculado las variables bioclimáticas que van a alimentar a los modelos de distribución de especies, que son las 19 variables bioclimáticas del WorldClim, y luego hemos metido alguna más relacionada con la evapotranspiración de referencia. Quiero mencionarles, y no puedo entretenerme, que es muy importante que las variables de WorldClim que hemos utilizado las hemos tenido que corregir, que modificar, porque presentan problemas importantes si se utilizan con su formulación original. En particular relacionado porque utilizan, por ejemplo, eso, pues, la temperatura asociada al trimestre más lluvioso. Que si ese trimestre más lluvioso es otoño, octubre, noviembre, diciembre, pues la temperatura es la de otoño, pero si en un punto muy cercano pasa a ser primavera, mayo, abril, mayo, junio, por ejemplo, o marzo, abril, mayo, la temperatura es completamente diferente. Entonces salen unas discontinuidades que limitan mucho la utilidad de las variables de WorldClim utilizadas de forma directa. Eso todavía es más grave si lo aplicamos a cambios a futuro, que pequeños cambios en el clima puede dar que la temperatura, el trimestre más lluvioso pase de otoño a invierno, y entonces estás metiéndole que el cambio en esa variable de temperatura en el trimestre más lluvioso es radical, muy brusco, cuando en realidad no es así. En esos meses la temperatura aumenta un poquito, pero no tanto. Entonces, simplemente llamarles la atención, es muy importante manejar la información de WorldClim con estas correcciones que permitan hacer que no haya estas discontinuidades. Otra cosa importante que hemos metido es una evapotranspiración de referencia que tiene en cuenta el efecto de umbría solana, es decir, la radiación eficaz para la evapotranspiración es completamente diferente en una zona de umbría, incluso en una zona de sombría que no le llega radiación, que en un llano, que en una zona orientada a plena solana, como bien sabemos. Entonces, hemos metido como variables, a partir de aquí hemos calculado el efecto en la radiación de la umbría y la solana, que como ven tienen un efecto en la vegetación radical. Esto nos ha permitido trabajar con unas cuantas variables que tienen en cuenta la evapotranspiración promedio, esta evapotranspiración corregida promedio y las de los meses más secos, etcétera, etcétera, que sí que nos han ayudado a los modelos, han permitido que los modelos sean más discriminantes, porque en algunas especies, no en todas, este factor de umbría solana es determinante. Entonces, esto lo hemos aprendido de los compañeros de la Junta de Andalucía, con los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que para el pinsapo, si no metes un factor como este, pues te da que se desaparece sistemáticamente. Cuando metes el factor de las pequeñas umbrías del territorio, ya la evapotranspiración baja mucho y ya no te da en esas zonas que pueden no desaparecer. Ya digo, no tengo tiempo para entretenerme, pero sí quería mencionarlo, entre otras cosas porque es el uso de estas variables de evapotranspiración son las que justifican que trabajemos a 1 por 1 kilómetro. Hay veces que se dice qué necesidad de interpolar la información climática a tanto. Ahí no estás aportando valor. Realmente con la resolución de 5 kilómetros de Adapteca podría llegar a ser suficiente. Pero si tenemos que trabajar con los efectos que afectan a la vegetación, este efecto umbría solana, ya sí es imprescindible bajar la resolución. Aquí hemos trabajado a 1 kilómetro, pero en otros proyectos, que cubre toda España, en otros proyectos bajamos incluso a 200 metros, porque el territorio es más pequeño y se puede bajar a más resolución. Muy rápidamente, la parte de desarrollo de los modelos de distribución de especies, con una primera actividad relacionada con recopilar la información y luego la segunda, calibrar, evaluar y proyectar los modelos. La primera, recopilación de la información, como digo, hemos dividido algunas de las especies, también a demanda del MITECO, que demandaba que se trabajara con los grupos genéticos por separado, en grupos genéticos que esto es un trabajo de línea que en función de la información que tienen y de análisis de genéticos, etcétera, pues han definido estos grupos ecológicos genéticos para diferenciar diferentes, digamos, subpoblaciones o subespecies, por llamarlo de alguna manera, de que no lo son, pero porque se hagan una idea de algunas de las especies. Ya digo, al final hay 12 especies que hemos trabajado con sus grupos genéticos, saliendo en total 50 grupos genéticos diferentes.
Y bueno, la segunda parte, calibrar, evaluar y proyectar los modelos, pues tenemos la distribución real de cada especie o de cada grupo genético, tenemos todos los factores ambientales que hemos visto antes, todas las variables de las 19 de WorldClim, las de evapotranspiración, y aquí le añadimos otras de suelo que hemos sacado de Soil Grids para tener, aquí se hace el ajuste del modelo para tener un modelo que al final lo que te pronostica es la idoneidad de la especie en cada píxel del territorio en función de su clima, ¿de acuerdo? Entonces el modelo dice, vale, esta especie está en estos píxeles los factores climáticos tenían estos valores, luego esta especie, las variables que más afectan de las 29, 30 que son, las que más afectan son esta y esta, selecciona cuáles son las variables más discriminantes y determina, vale, y para esta variable esta especie vive entre este umbral y este otro, para esta otra, pues ese modelo calibrado con las observaciones del pasado y las presencias del pasado, luego lo podemos aplicar a cualquier clima del futuro para ver cómo va a cambiar esa idoneidad. Muy sencilla, muy rápidamente para que se vea. Otro ejemplo, tenemos datos de presencia, los factores ambientales, con esto se construye el modelo de distribución de especies que permite, aplicado a un clima, sea el actual o sea el del futuro, identificar las zonas, los píxeles, los puntos en los que es idóneo para esa especie o es poco idóneo. ¿De acuerdo? Bien, muy rápidamente, hemos aplicado una metodología de consenso utilizando 3 aproximaciones de modelos de distribución de especies, GLM, GAM y Random Forest, y cada una de ellas la hemos aplicado con 10 réplicas, en total 30 réplicas, por tanto, y de esto hemos descartado aquellas réplicas cuya área bajo curva era menor de 0,8 y con el resto hemos hecho una media ponderada por el área bajo curva. En total, de manera que hemos hecho un modelo de consenso que te permite aplicarlo luego al clima futuro y obtener las predicciones. No entro en los detalles, les hago saber que el día 30 va a haber una presentación presencial en el MITECO, en el Ministerio, de todo el proyecto y ahí sí se va a entrar en todos los detalles técnicos. Hemos tenido otros webinarios sobre las metodologías, pero ahora ya digo que quiero centrarme en la parte de la herramienta. Bien, sí quiero mencionar de forma importante que calibrar, evaluar y proyectar. Evaluar es una parte muy importante. Entonces, para cada especie y grupo genético aplicamos el modelo que se ha calibrado con esas réplicas con esas 10 réplicas. Lo que hacemos es una especie de cross-validation. Se hacen 10 réplicas apartando un 10% de las presencias y calibrando el modelo con el otro 90%, de esa manera hacemos una especie de cross-validation, ¿no? Entonces, hemos aplicado luego al clima observado y obtenemos este mapa. En verde está la idoneidad y se dibuja un punto negro cuando hay una presencia registrada y el modelo ha dado una idoneidad. Ha dado un resultado de que la especie es idónea en ese punto y en rojo se muestran los puntos en los que el modelo ha dicho, aunque hay presencia actual, el modelo ha dicho que el clima no es idóneo. Esto no significa que el modelo se equivoque. Esto significa que, por ejemplo, y es algo que queremos hacer ahora, en el futuro hay cartografía de zonas donde está habiendo seca, donde está habiendo masas boscosas que están perdiendo su vigor y posiblemente sea porque el clima actual ya no es el que había cuando esas masas se desarrollaron, están sufriendo y entonces no es un error que el modelo diga este clima de ahora, que es de 1985 a 2014, el que hemos usado, no es adecuado para esa especie. Es decir, esto no es que el modelo está fallando. Si todo saliera rojo sería un problema, pero no es que el modelo está fallando, sino que nos está indicando zonas en las que ya ahora no hay, puede estar diciendo que ya no hay bombas. Aquí se muestra el número de presencias no simuladas y la idoneidad que da para cada uno de los puntos donde hay presencia. Entonces, este análisis nos permite ver la fiabilidad, digamos, que puede tener el modelo de distribución de especies a la hora de estimar la realidad actual. Y esto para cada una de las especies y para cada zona del territorio.
Y esto es muy interesante para analizar los resultados a futuro. Nosotros siempre tenemos que dar información al usuario de cómo funcionan las herramientas en el pasado para que vea qué incertidumbre hay en las proyecciones a futuro. Vale, luego ya aplicamos el modelo a las proyecciones y obtenemos pues, una idoneidad en el clima actual y una idoneidad para el futuro. Periodos, principios de siglo, mitad de siglo, final de siglo, las filas y en columnas los SSP, los escenarios de emisiones, muy optimista, optimista, pesimista y muy pesimista. Y bueno, y aquí se tiene el avance de la información, ¿de acuerdo? Bien, este es el resultado que se obtiene. Y aquí me detengo muy brevemente también a explicarles la importancia de trabajar con los grupos genéticos, como el ejemplo del Pinus halepensis, que por ejemplo este grupo genético, el grupo genético 3, estos mostaza, si uno hace el mapa que hemos visto antes, aplicando el modelo, calibrando el modelo de distribución de especies a todas las presencias de Pinus halepensis, le da este resultado. Y como ven, toda esta zona del sur, toda esta zona que coincide con las presencias de este grupo genético, prácticamente todas dice que ahí no puede vivir. ¿Por qué? Porque le hemos mezclado Pinus halepensis que están adaptados a un clima y a unas condiciones muy diferentes. Entonces, eso le mete ruido al modelo y le impide modelar bien, sobre todo las poblaciones más, digamos, más especiales, más diferenciadas a lo largo del tiempo por la adaptación que han tenido a lo largo de los siglos. Y sin embargo, si hacemos la calibración del modelo solo teniendo en cuenta las presencias de los grupos genéticos, ahora sí el modelo nos da una información, el modelo sí acierta las presencias, incluso nos da una idoneidad, por ejemplo, en esta zona que el modelo anteriormente con todas las especies de ninguna manera nos daba. Esto es importante porque es uno de los, digamos, puntos clave del proyecto, trabajar con los grupos genéticos, ¿de acuerdo? Bien, sigo muy rápidamente con el tercero de los resultados para centrarme luego en el cuarto, como decía, que es una primera parte de evaluar el impacto del cambio climático sobre los grupos genéticos y las especies estudiadas, y luego lo que hablábamos antes de fragmentación y conectividad, ¿de acuerdo? En el primer paso, para cada una de las especies y grupo genético, hemos desarrollado mapas como este y cartografía que permite ver para cada situación cómo va a evolucionar a futuro. Les hago ver, 1 es presencia, 0 es ausencia. Y ven que hay 3 dígitos. 1, 0, 0 significa que hay presencia observada. Lo primero es observado. Lo segundo es lo que dice el modelo para las observaciones meteorológicas, o sea, para el clima actual, y lo que dice el modelo para el futuro. Entonces, 1, 0, 0 sería que ahora la especie está, pero que el modelo dice que no es adecuado tanto para el presente como para el futuro. Vamos a, por ejemplo, 111 es que la especie está, hay idoneidad para el clima, con el clima actual y hay idoneidad para futuro. Por ejemplo, pues 001 es que no está ni hay idoneidad actual, pero el clima del futuro sí lo va a permitir, que serían, por ejemplo, estas zonas azules de aquí, que la especie se va a desplazar a zonas más altas por el calentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, muy rápidamente, a primera vista, se puede ver las zonas en las que las especies van a estar perdiendo esa idoneidad. Las presencias actuales, o incluso las zonas amarillas, que ahora no está la especie, pues porque la han talado o lo han sustituido por una repoblación, pero hay idoneidad actual, pero no la habrá a futuro. Entonces, lo rojo, naranja lo rojo y amarillo indica que hay idoneidad actual y no la va a haber a futuro, y es lo que permite sacar conclusiones. Esto para los 3 periodos, los 12 mapas de los 3 periodos multiplicado por los 4 SSPs, permite hacer un análisis muy rápido de cómo puede evolucionar la idoneidad de esta especie a futuro. ¿De acuerdo? Vale, la parte de la conectividad y fragmentación es un análisis que tiene en cuenta la evolución a lo largo del tiempo. O sea, como ven aquí ya los colores dependen de persistencia hasta final de siglo, persistencia solo hasta mitad de siglo, solo hasta principio de siglo, expansión, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información de cómo va a evolucionar la idoneidad a lo largo del siglo, es con lo que los compañeros de FIRE han aplicado sus metodologías, aquí tienen la referencia, para obtener un índice combinado
que combina la riqueza y la rareza para tener esta información a futuro. Entonces, con una cartografía de riqueza, de rareza, se obtiene este índice combinado que permite luego comparar el actual con el futuro e identificar las zonas de cambio con las zonas en las que va a haber un aumento de este índice de biodiversidad. Como digo, en las zonas más altas se espera que pueda ese aumento de la temperatura llevar a eso, y zonas en las que va a venir menos, ¿de acuerdo? Y con eso luego se hace cartografía de este tipo de persistencia, expansión y desaparición del conjunto de especies. Los compañeros han elaborado una guía que también es un producto que se presentará en la presentación presencial del Ministerio y que estará a su disposición. Bueno, perdónenme que haya ido tan deprisa, pero quería llegar aquí, que es donde más nos importa. Quiero empezar mencionando que también creemos que es esencial mostrarle en esta herramienta a los usuarios los resultados de la verificación, también de la modelización climática. Es decir, queremos decirle, te vamos a mostrar resultados de cómo evoluciona hasta el futuro, pero también te mostramos resultados de cómo estas herramientas, tanto la de la modelización climática como la de la idoneidad, como la del modelo de distribución de especies, han funcionado en el pasado, para que con eso obtengas una idea. Voy a dejar de presentar aquí para pasarme a presentarles en la plataforma, a ver que la encuentre aquí. Bueno, para presentarles la plataforma Forestico. Como digo, como ven, por ahora es una plataforma, estamos todavía en desarrollo, terminará el desarrollo a finales de este mes. Ahora mismo es de acceso con usuario y contraseña. El día 31 se dará acceso libre a todo el mundo y como ven aquí ahora mismo solo aparece la pestaña de biodiversidad, pero vamos a añadir una pestaña que se lo voy a mostrar aquí en otra plataforma que hemos desarrollado para la Junta de Andalucía. Aquí hay una pestaña verificación que te lleva a esto, te muestra todos los observatorios con los que se ha trabajado, y si uno pincha en ese observatorio le va a dar la opción de verificación-validación y le va a dar la opción de descargarse un informe con la validación y la verificación de la metodología en este punto. La verificación es comprobar cómo funciona la metodología de la Downscaling que les he mostrado anteriormente, y la validación es cómo funciona cada uno de los 10 modelos climáticos que se han utilizado. ¿Esto qué es lo que permite? Comprobar que el downscaling en ese punto funciona adecuadamente, y después comprobar si todos los modelos climáticos utilizados, que en su conjunto son de los más reputados en contexto internacional y están verificados por su funcionamiento en general en España, para ver si en nuestra zona funciona adecuadamente. No es raro que algún modelo en alguna zona concreta pues no capte los fenómenos atmosféricos que condicionan el clima de esa zona y no dé resultados tan buenos. Entonces, el usuario debe saber, pues es que este modelo no me está funcionando en mi zona de interés. ¿Cómo debemos funcionar? Pues si tenemos que hacer un estudio en esta zona, seleccionamos el observatorio cercano y le pinchamos aquí para que descargue el informe, que es un informe como este, que da diferentes resultados con el clima observado para cada uno de los meses y lo que dicen esos modelos, los 10 modelos climáticos para esos mismos meses, tanto para la máxima como para la mínima, y otros tipos de test que se explicarán pertinentemente en la ayuda de la plataforma, con el test de como Smirnov, atendiendo también a la desviación típica de la población, haciendo el análisis no para cada mes, sino por estaciones astronómicas, etcétera, etcétera. O sea, un informe muy completo que a uno le permite decir, vale, pues en este caso todos los modelos me están funcionando bien, no tengo que rechazar ninguno, pero si algún modelo diera resultados raros, pues podría llegar a la conclusión de decir, bueno, pues de este modelo prefiero no utilizarlo. Y ahora van a ver que la plataforma nos va a permitir hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de la verificación es muy importante, queremos transmitirla, y esta pestaña estará en la plataforma para que los usuarios puedan consultar, antes de empezar a ver el futuro, puedan consultar cómo están funcionando las herramientas en el pasado. Podrán ver cómo simula el clima las metodologías utilizadas y cómo funciona el modelo de distribución de especies para la especie en la que estén interesados. Y ya paso entonces a
a mostrarles la plataforma en sí. Como digo, tiene esta pestaña de biodiversidad que si uno le pincha ahí, pues le va a dar la idoneidad, le va a salir esta ventana, una ventana de la ventana de la plataforma. No me detengo a explicarles todas las funcionalidades que tiene, todos estos botones que hay aquí, que, bueno, básicamente pues hay para poder diferentes fondos, para hacer, para buscar, por ejemplo, por coordenadas o por nombre del municipio, para medir, para cargar una capa KLM que nos pueda, KLZ que nos pueda interesar, para hacer animaciones de la evolución a lo largo del tiempo, para descargar la información. Tiene un montón de funcionalidades que ya digo, no me paso a extender, pero es una plataforma aquí súper moderna. Aquí si ven, muevo el ratón y aquí abajo le va diciendo las coordenadas del punto en el que están. Bueno, todo tipo de información. Bien, voy a empezar a desplegar las capas que tenemos, aparte de capas de referencias, como los límites provinciales, municipales, y puede haber, pues pueden ponerse más capas. Tenemos todas las especies agrupadas por géneros, como ven, algunas, por ejemplo, el aves, pues tiene 2 especies, el género aves tiene 2 especies, y de cada una de las especies lo que mostramos es la presencia actual. Voy a pinchar y se va a marcar la zona de presencia. Voy a cambiar el fondo para que se vea mejor, porque si no, no se ve más bonito, pero se ve menos útil. Esta es, por ejemplo, la presencia actual de Abies alba. Sí quiero mencionar que todas las capas tienen una información que permite ver qué es lo que estamos mostrando, y en este caso, pulsando esa capa, va a mostrar la información pulsando esa I. A ver, pulsando esa I nos vamos a explicar todo esto, cómo se ha obtenido. Aquí podrán ver que aquí estamos hablando de solo las presencias autóctonas. Los modelos se han calibrado solo con las presencias consideradas autóctonas a partir del mapa de Ceballos, para no meter posiblemente repoblaciones que igual se han puesto en un sitio cuyo clima no es el adecuado y le estamos metiendo al modelo ruido. Entonces queremos las poblaciones autóctonas. Quiero decir que si echan en falta, si pinchan en su zona y ven, coño, si aquí dice que no está esta especie, y sí que está. Bueno, si es repoblación posterior a 1950, es que eso no lo hemos tenido en cuenta aquí, aunque vamos a intentar meter esa información también, ¿vale? La segunda capa a mostrar sería la de idoneidad. El mapa que hemos visto anteriormente de idoneidad, a ver, voy a quitar el fondo, me No, es está que yendo te ha salido sí. el aviso, Jaime, de que estaba cargando lento y le has dado a detener. Si quieres, actualiza. Ah, ya te parece que te carga, vale. Sí, ya está cargado. Eh, a ver, entonces aquí me sale la idoneidad. La idoneidad del Abies alba. Aquí también de nuevo hay una información que te permite ir a un enlace donde se explica todo lo que hemos estado viendo, los detalles técnicos, etcétera, etcétera. Vale. Aquí ya te sale, para la capa de idoneidad, te salen esto que llamamos dimensiones, en el que uno puede elegir el clima, perdón, el escenario en el que quiere trabajar, si el clima observado o los 4 escenarios de futuro, y uno puede elegir el modelo del que quiere la información. Aquí tenemos los 10 modelos climáticos y además mostramos la mediana de los 10, el percentil 25 y el percentil 75. Y además el rango intercuartílico, que es la diferencia entre la idoneidad del modelo percentil 75 y del modelo percentil 25, que da una idea de cómo de diferentes cómo de diferente es la idoneidad que pronostican los 10 modelos. Si ese mapa es muy próximo a cero, es que todos los modelos dan la misma cosa. Si se abre mucho, los modelos discrepan entre sí de forma más notable, ¿no? Entonces, y aquí arriba, no lo he comentado antes, está la escala de tiempos. Aquí tenemos marcado el periodo observado. Este es el periodo principio de siglo, mitad de siglo, final de siglo. Entonces ahora estamos viendo el clima observado, la mediana, la idoneidad del modelo mediana para el clima observado en el periodo observado. Si queremos ver,
por ejemplo, ¿qué va a pasar a mitad de siglo? Pues a mitad de siglo pinchamos aquí, ahora nos sale el mapa en rosa porque no hay información de clima observado, obviamente, para mitad de siglo. Tendríamos que cambiar este escenario y decir, venga, pues quiero ver el escenario muy optimista para mitad de siglo. Y entonces aquí nos está mostrando la mediana para el escenario muy optimista, el modelo mediana para el escenario muy optimista para principio de siglo. Si vamos a mitad de siglo, pues se ve el cambio, si vamos a final de siglo, pues se ve el cambio. Se ven cómo va reduciendo. Como les decía, aquí se pueden hacer animaciones y decirle, pues muéstrame esto como una cosa animada, etc. Pero lo más importante que tiene la plataforma es que les va a permitir hacer un análisis de puntos. Bueno, antes de pasar a eso, hemos visto, tenemos aquí hemos mostrado para el Abies alba, como les decía, para algunos, por ejemplo, el Fagus, tenemos grupos genéticos, es decir, no es solo 3 capas, sino 3 capas por 3 grupos genéticos que hay, y por ejemplo, para los Quercus, pues tenemos de todos los Quercus, a ver que lo abra, de todos los Quercus tenemos los que no tienen grupo genético y luego los que sí tienen grupo genético, por ejemplo, el Robur, pues con sus grupos genéticos, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto lo que nos permite es, o sea, tenemos toda la información aquí. Bueno, casi antes de pasar a eso, también mencionarles que aquí hay una capa también que puede ser de utilidad. Voy a quitar la capa actual, que es la de presencia de todas las especies, que nos da la suma de todas esas presencias autóctonas, de manera que si yo pincho en un punto, me va a decir, pues en este punto, estas son las presencias autóctonas registradas. En este caso, estas 3, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya paso a hacer ese análisis puntual que les mencionaba. No quiero pasarme de tiempo. Ese análisis funcional que les mencionaba, que por ejemplo vamos a centrarnos en el Quercus robur, eh, Quercus robur, grupo genético 1, grupo genético 1, que tiene esta presencia actual, ¿vale? Que tiene esta idoneidad. Y dejamos las presencias que se pintan encima, pues ven que el mapa que veíamos antes de puntos negros, casi todo está con una idoneidad adecuada. Bueno, aquí estamos viendo el futuro, vamos a volver, no, perdón, estamos viendo el clima observado, que he abierto otra pestaña, estamos viendo el clima observado, escenario clima observado, modelo mediana, ¿vale? Y la ventaja que tiene esto es que nos permite pinchar en un punto, voy a ver los límites provinciales. Está yendo un poco lento ahora mismo. Pinchar en un punto donde hay idoneidad y nos va a mostrar la idoneidad de lo que tenemos seleccionado a escala punto. Ven que ponía quedan 2 consultas y aquí nos está mostrando la capa que tenemos seleccionada. Pero esta funcionalidad te permite, la utilidad de esto es que te permite luego añadir otras capas que ver conjuntamente. Por ejemplo, si le decimos, queremos ver todos los escenarios, el pasado y el futuro con todos sus escenarios, y queremos ver, por ejemplo, todos los modelos climáticos, los 10 modelos climáticos, le quitamos la mediana no es más que uno de estos 10 también. Entonces aquí tenemos los 10 modelos climáticos. Como ven con las flechas estas pasas de lo que está a la izquierda que no se muestra a lo que está a la derecha que sí se va a mostrar. Aquí le das a aceptar y te va a tardar en que quedan aquí, está haciendo consultas, va a tardar un momento en representar esta gráfica con toda la información, que así es un poco difícil de ver, pero que tiene la opción también la capa de mostrarla en boxplot. Voy a ampliar la figura. Aquí entonces les está mostrando el boxplot para cada una de las 4 SSPs, para cada uno de los 3 periodos y el pasado, pues la idoneidad del pasado, que como es observado, pues todos los modelos dicen lo mismo, obviamente, y aquí es la dispersión, digamos, de los
de los 10 modelos. Y uno se pone encima y le muestra cuáles son los valores de la mediana, el Q3, el Q1 y el valor máximo y los límites, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver cómo de dispersa es el pronóstico de idoneidad que dan esos 10 modelos, ¿de acuerdo? Esto ya es un análisis muy exhaustivo de todas las que permite cuantificar todas las incertidumbres. ¿De acuerdo? Porque aquí estamos manejando los 10 modelos climáticos y las 4 SSPs. Y con esta visión podemos ver en nuestro punto de interés toda la información. Estos botones permite abrirlo en otra solapa, permite importarlo a un PDF y sobre todo permite exportarlo a Excel, que inmediatamente nos descarga en el punto en el que hemos pinchado todos esos datos que ustedes han visto ordenados para que luego los manejemos como queramos. Aquí te dice de qué especie, para qué, el nombre de la especie, la unidad, el escenario climático, el modelo y el horizonte y el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos toda la información que luego vamos a poder trabajar con ella, ¿vale? Si aquí ahora seleccionamos otra especie, en la misma pestaña, vamos a seleccionar, pues venga, Quercus pubescens, pues te va a actualizar el gráfico, con las dos especies y te va a mostrar dos gráficos con las dos especies, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ha mezclado las dos especies en el gráfico. Esto se lo explico mejor más adelante. Vale, sí quiero mencionarles la segunda de las capas, la tercera de las capas que no hemos mencionado antes, que es la del porcentaje de modelos que pronostican idoneidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos ahora en esa, vamos a quitar la idoneidad y vamos a darle a esta de modelos climáticos, porcentaje de modelos climáticos que dan idoneidad. Hemos visto antes que tenemos 10 modelos climáticos. Vale, cada uno pronostica con el clima en el que estemos trabajando, sea el pasado, sea el escenario tal, del periodo tal, una idoneidad para ese periodo. Y esa idoneidad, el modelo da un punto de corte que se expresa aquí en eso, es parte de la metodología, que ya digo que la explicaremos ahí. Aquí se expresa el punto de corte de la idoneidad, que es 81, por ejemplo, para el Kerkur-Robur, de manera que si la idoneidad que da un modelo para un punto es superior a 81, el modelo apostaría porque ahí la especie va a estar. Si es inferior a 81, el modelo apostaría porque ahí la especie no debería estar. Ese clima no es idóneo para la especie. Si es superior a 81, ese clima es idóneo para la especie. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada periodo del futuro, por ejemplo, en cada escenario de emisiones, aplicamos a los 10 modelos y obtenemos un porcentaje de modelos que dan una idoneidad por encima de 81 y la representamos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la representación, la información que sintetiza más toda la información. En el fondo es decir, vale, de los 10 modelos que tenemos, de las 10 apuestas que podemos hacer, pues hay N modelos que dicen que sí, la especie, el clima del periodo que has indicado es adecuado para ella y el resto que dice que no. Vamos otra vez a ver un ejemplo, mitad de siglo, clima, escenario pesimista. Entonces aquí vamos a quitar las presencias ahora, bueno, vamos a dejar las presencias. Aquí estamos viendo que lo verde, aquí viene la leyenda, por cierto, la leyenda que se puede mover para poner, tiene todas las funcionalidades. Aquí ven que el 50, lo naranjita, en este caso le voy a quitar las presencias porque se confunde con ellas, lo naranjita es 50% de modelos dicen que sí, es decir, hay 5 modelos que dicen que sí y 5 modelos que dicen que no, ¿de acuerdo? Entonces, eso no nos permite, digamos, sacar muchas conclusiones Voy a quitar la presencia. No nos permite, o sea, la mitad de los modelos pronostican que sí, la mitad de los modelos pronostican que no. Lo que es amarillo sin marrones es que menos de la mitad de los modelos pronostican que hay idoneidad y lo que es verde, más de la mitad de los modelos. Obviamente, cuanto mayor porcentaje de modelos diga que sí, pues menor incertidumbre hay en que esa especie va a poder sobrevivir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información que más útil
de alguna manera que más sintetiza todo. Este es, digamos, el primer vistazo. Luego, las personas que estén más habituadas a utilizar esta información podrán entrar en detalle a ver ya la idoneidad que da cada modelo y en función del punto de corte entrar en más detalle. Pero esto, digamos, es la primera visión de lo que te da. Y lo mismo que antes, si pinchamos en un punto, pues aquí nos va a decir, perdón, pinchamos en un punto con botón derecho y nos va a dar el gráfico de antes, inicialmente, voy a quitar la leyenda de aquí, inicialmente con la idoneidad observada, bueno, del periodo del futuro que hemos seleccionado, de nuevo volvemos a decirle, no, que quiero todos los escenarios de emisiones y por tanto todos los periodos, entonces aquí nos va a salir la gráfica con en el punto en el que hemos pinchado cómo va a evolucionar a futuro. ¿De acuerdo? Aquí te da que en el clima observado hay un 100% de modelos, los 10 modelos dicen que hay idoneidad, en el principios de siglo también, pero a medida que vamos avanzando, pues cada vez hay menos modelos, sobre todo en los escenarios más desfavorables, y que a final de siglo pues hay ya un escenario en el que hay muy pocos modelos que dan idoneidad, y entonces esta información es la que de alguna manera resume qué porcentaje de modelos pronostican idoneidad y cómo va a evolucionar a futuro. Y lo mismo, esto lo podemos exportar a Excel, podemos imprimirlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera de las funcionalidades que permite la plataforma, que puedes analizar para la especie o las especies que tú quieras. Si hubiéramos pinchado 2 especies, hubiera salido ese mismo gráfico para las 2 especies, ¿de acuerdo? Entonces, para las especies que tú quieras, te permite hacer ese análisis. Y ahora quiero mostrarle la segunda funcionalidad que permite hacer un análisis para un punto de todas las especies, conjuntamente, de forma conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene el botón ese que habíamos visto antes con el botón derecho, aquí les permite análisis de especies y le sale esta ventana que te permite decidir de qué especies quiero verla, quiero ver cuál es su idoneidad en ese punto, podemos seleccionar todas, pero entonces él tiene que consultar un montón de capas y eso pues puede tardar 5 minutos en hacer la carga, o podemos, por ejemplo, decirle, venga, voy a centrarme en los cuerpos. Escribo aquí cuerp y ya tengo aquí todos los grupos genéticos y todos los cuerpos, los paso a la parte de incluir. Entonces, ahora le estoy diciendo que me haga un informe con todos los cuerpos que están aquí listados, para todos los escenarios de futuro y para todos los 3 periodos de futuro. Te da la opción de ordenar por la situación prevista para el futuro. En ese caso, va a ordenarte el listado por el que en el promedio de estos SSPs y periodos sea idóneo, sea más alto. Va a ordenar de mayor a menor por ese promedio, o te da la opción de ordenarlo por la situación actual, en cuyo caso lo va a ordenar primero por las especies que estén presentes ahí y segundo por las especies que no estando presentes tienen una idoneidad actual mayor. O sea, la plataforma te permite hacer lo que sea. Le voy a dar a aceptar y ahora verán que aparece una ventanita aquí generando cero, mientras lo genera, que puede tardar un par de minutos, una cosa así, depende de la carga del sistema, y voy a mostrarles el resultado. El resultado es esto lo he sacado con calma para un punto concreto, para todas las especies, ¿vale? ¿Qué muestra este? Te va a descargar un Excel cuando terminemos, cuando termine de procesar, va a descargar un Excel con toda esta información, que te muestra el término municipal en el que está el punto, sus coordenadas y altitud, qué presencias hay en ese punto, presencias, insisto, presencias autóctonas, eso es muy importante, lo resaltamos en la I, pero deben tenerse siempre en cuenta. Y luego aquí le pedí que ordenara por la proyección a futuro, te va a mostrar todas y cada una de las especies, grupos genéticos, ordenadas por esa idoneidad a futuro de todos los periodos y todos los SSPs, que fue todo lo que le mostré. Aquí lo que mostramos es el nombre, en morado si está presente y en blanco si no está presente, o sea, en morado estarían estas que están aquí arriba. Aquí, si está presente, que te pone un no y un sí, o sea, si es no es blanco, si es sí es morado.
Luego, el punto de corte de esa especie, es decir, el punto a partir del cual el modelo dice, si yo te pronostico una idoneidad superior a esto, es que mi apuesta es que el clima en ese punto es idóneo para esa especie. Si mi pronóstico es inferior a esto, es que no. Y la idoneidad en el clima actual. Y luego muestra el porcentaje de modelos que pronostican idoneidad para cada uno de los periodos, los 3 periodos y los 4 escenarios. Aquí, como ven, pues aquí está dando 100% de los modelos para todos los periodos escenarios, porque el punto de corte es bastante bajo, y luego te muestra aquí abajo el percentil 25, la mediana y la idoneidad del percentil 25 de la mediana del percentil 75. Y esto te lo ordena por el promedio de estos valores, ¿de acuerdo? De manera que te permite ver qué especies los modelos indican que va a haber presencia permanente. Esto de verde oscuro significa más de 8, 9 o 10 modelos, verde claro serían 6 o 7 modelos, amarillito 5 modelos, naranja, esto rojo claro 3 o 4 modelos y rojo oscuro 0, 1 o 2 modelos. Entonces, de esta manera podemos tener la información, que puede ser para una especie que quiero que esté todo el periodo, o por ejemplo, puedo decir, pues mira, resulta que esta especie va a tener idoneidad a principios de siglo, que es lo que me importa porque es cuando la voy a usar para proteger a la especie que quiero que permanezca a futuro. Entonces, puede ser interesante saber lo que va a pasar a principios de siglo, y aunque yo sé que esta especie a futuro no tiene viabilidad, sí me es una información muy útil que a presente sí me va a ser para poder trabajar con ella. O al revés, especies que ahora no tienen idoneidad, pero que con el cambio climático se van a ver en el futuro. Como ven, esto tiene, aquí tienen todas las especies, que obviamente la inmensa mayoría en ese punto no tienen idoneidad, era un punto del norte, y aquí te está mostrando las que elijas. Entonces, también mostrarles que aquí está esa información, pero en crudo, para que uno pueda luego aquí jugar, ordenar, descargar, si quiere ordenar por uno de los SSPs y uno de los periodos, pues puede ordenar aquí. O sea, aquí está toda la información para que luego se representa así de forma visual, para que uno pueda jugar con ella, y aquí una pestaña de la galleta. Vale, Vale, Jaime, pues con esto termino porque quiero dejarles tiempo para si hay dudas o consultas. Sí, bueno, mencionar que el funcionamiento sería eso, ver la verificación, comprobar que en mi punto me funciona, generar el informe, este Excel de las especies que me puedan interesar, si son todas, pues todas, y luego hacer un análisis, y una vez que ya vea aquí, pues mira, esta especie podría interesarme para, y me dice el modelo que puede ser viable a futuro, ya ir a la funcionalidad que les expliqué al principio, a pinchar como qué dispersión hay entre los modelos, toda esa información, digamos, tiene más detalle para ver la evolución de esa especie. ¿De si quieres, acuerdo? Jaime, que nos quedan 5 minutos Sí. de evento, hay un par de preguntas que contestar para dedicarle 1 minuto a cada una y que nos queden 2, 3 minutos para una pequeña encuesta que os aparecerá en pantalla a todos los asistentes, para que nos deis algunas impresiones y también con la información del evento del día 30. Vale, pregunto, o leo las preguntas si te parece bien, Jaime. Hay una pregunta por parte de Denis Rosales. Quien sea compañero de la FI que quiera contestar, pues puede desmutearse. Preguntaba Denny que en la lámina A.2 han pensado en levantar parcelas permanentes de observación para contrastar la hipótesis de cambio de clima. Pregunta, que si lo hemos A ver, pensado. sí, toda esa parte la lleva en línea, por supuesto, tiene parcelas permanentes de observación, los mapas forestales, etcétera. O sea, hay un análisis, pero en esta plataforma se parte de la información que nos suministra el línea, y que se ha elaborado en base a toda la cartografía que hay en España sobre inventario forestal, mapa forestal, un montón de información que contiene esas parcelas, y que obviamente se está dando ese seguimiento. O sea, toda esa información está contenida en la información de base de las presencias, que ayudan a calibrar los modelos y a los pronósticos a futuro. Y luego esas parcelas permanentes van a permitir efectivamente ir dando seguimiento para confirmar la evolución del clima, o sea, de las especies en el clima futuro. Pero vamos, aquí vamos a dar información que permita planificar a más largo plazo, que luego esas parcelas van a permitir corroborar, pero necesitamos información, actuar ahora para cosas que vayan a ser resilientes al clima futuro de final de siglo, mitad de siglo.
Perfecto, pues no hay ninguna pregunta más por ahora, así que voy a activar la encuesta para todos los participantes del evento. Les aparecerá en pantalla, son 6 preguntas muy breves con opción de selección de respuesta y al final de la encuesta también encontrarán información del evento el día 30 que igualmente compartiremos ahora mismo por el chat. Sí, eso quería insistirles, porque ahí van a entrarse en los detalles de todas las metodologías que posiblemente a muchos de ustedes les sean de mucho interés. Claro, es un evento presencial en Madrid, pero bueno, vamos a también ver la manera de que luego pueda consultarse o online. Yo sé que muchos de ustedes no podrían asistir, pero si pueden asistir, se lo recomendamos. Tendremos ahí la participación de línea y habrá ahí luego también un vino español para compartir mano a mano un poco las conclusiones de la presentación. Así que si pueden asistir al Ministerio el día 30 serán muy bienvenidos y bienvenidas. Debería haberle salido como una ventana desplegable en medio de la pantalla de la encuesta. Vale, ya veo que empiezan a registrarse algunas de las respuestas. Esperamos 15-20 segunditos más. Y respecto al evento presencial, eso, resaltarles que es necesario, en principio, que se registren en el enlace que les hemos puesto, porque bueno, por cuestiones de seguridad del Ministerio piden que haya un preregistro. Pero bueno, si finalmente Sí. alguien no se registra, aparece, pero vamos, es muy conveniente que se registren para evitar esperas y problemas. Sí, el evento comenzará a las 10:30 en la sala que tienen en la misma descripción del Miteco. Está también el enlace del registro. Y sí que tienen que asistir con el DNI, les recomendamos pues llegar unos 15-20 minutos antes, ya que hay que hacer un registro a la entrada del ministerio y firmar la presencia para que podamos empezar a las 10:30 con normalidad. Perfecto, pues ya tenemos 10 respuestas. Así que por mi parte, Jaime, si quieres Muy bien. poner el evento. Pues nada, sí, doy cierre al evento, les agradezco mucho su tiempo y su interés y bueno, espero que les haya resultado interesante. Lamento mucho la velocidad a la que he tenido que ir, pero bueno, quería darles algunas pinceladas de la parte metodológica para que no fuera solo ver esto es lo que sale, sino ver de dónde ha salido eso y también bueno, explicarles con un poco de detalle. Igual hubiera sido bueno dejar más tiempo para preguntas, pero bueno, espero que les haya resultado de interés y que puedan participar en el evento presencial o si no acceder a la información y a partir del día 31 que estará accesible, pues estamos a su disposición para acceder abiertamente. El portal es foresteco.org, muy fácil. Y van a poder, ahora les va a pedir usuario y contraseña, pero a partir de noviembre ya no les pedirán y será muy interesante que puedan participar. Bueno, sabemos que hay más portales con información parecida que vamos a intentar coordinarnos entre todos para intentar dar una información, digamos, conjunta a los usuarios, a los diferentes usuarios. Y bueno, creemos que es nuestra obligación intentar facilitarle las cosas al usuario y mostrarle bueno, pues los diferentes resultados que se obtienen con diferentes metodologías, etc. Parte de la codificación de certidumbre es esencial. A Pues tu, a tu- nada, a su pregunta, Irene, una vez que
que procesemos y adaptemos el vídeo que se ha grabado, procederemos a compartirlo a los invitados que habían confirmado su asistencia para que puedan revisionalizarlo si lo desean. ¿De acuerdo? Muy bien, Pues pues muchísimas muchísimas gracias a gracias todos. y un placer. Esperamos verlos el jueves que viene en el ministerio. Un saludo. Hasta luego.